En el escenario habían tres personas completamente diferentes. Estaban allí y después de ser tomada una decisión, lo trascendental sería que alguien pudiera hacer la diferencia. Incluso antes de tomar la decisión, se pudo haber hecho algo. Allí, en ese escenario, se encontraba Jesús, se encontraba Barrabás y se encontraba Pilato. Pilato alza su voz y dice lo siguiente. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Pilato estaba allí ya con la noción que Jesús era inocente. En su corazón ya se había percatado de su inocencia. Incluso no creía mucho en los líderes judíos. Había sido perturbado su sueño anterior. Allí había sido tocado de una u otra manera. Había sido comprobado en su ser, en su espíritu, que Jesús era completamente inocente. Así que en medio de todo esto, él crea un plan y dice: bueno, yo sé que como gobernador puedo liberar a un prisionero en estas fiestas que se están celebrando a petición del pueblo. Así que voy a utilizar esta estrategia para tratar de liberar a Jesús. Y en medio de todo eso viene y traen a otro prisionero. Otro prisionero que pudiéramos decir que estaba al mismo nivel de las acusaciones que se le estaban colocando a Jesús. Y Pilato viene y dice: ¿a quién quieres que libere? ¿A Cristo o a Barrabás? ¿Quién era este Barrabás? Barrabás había sido uno de los que había hecho una revuelta y en medio de esa revuelta había ocasionado un homicidio. En otras palabras, Barrabás había sido detenido, acusado bajo los cargos de terrorismo, insurrección y asesinato. Jesús, por su parte, había sido acusado por los judíos de una insurrección, porque ellos le dijeron a Pilato: él se está haciendo llamar el rey de los judíos. O sea, es una insurrección contra Roma, colocando al mismo nivel que Barrabás. Los judíos habían dicho: bueno, si a Barrabás lo van a condenar por esta revuelta, por haber hecho esto, hagamos una acusación muy similar con respecto a Jesús y saldremos de él. También lo van a enjuiciar indudablemente. Pilato entiende que realmente él es inocente. No cree mucho en los judíos. Conoce muy bien la integridad de los judíos. Cuando está hablando con Jesús, fácilmente se percata de la diferencia entre aquellos acusadores y el hombre que tiene al frente. Inmediatamente dice: bueno, trataré de lograr que sea liberado. Él recuerda cómo cuando Jesús iba entrando hace unos días antes allí al templo, todos gritaban a viva voz: Hosana, Hosana. Y todos seguían a Jesús. Recordaba que este era un hombre piadoso, que estaba allí en medio y que hablaba del amor, mientras que el otro era un revoltoso, era alguien que era un asesino, alguien violento. Y entonces pone a disposición de todos la pregunta: ¿a quién quieres que suelte? ¿A Cristo o a Barrabás? La multitud que estaba allí observando, increíblemente,
2 días antes habían vituperado al mismo Jesús, habían alabado al mismo Jesús, habían clamado al mismo Jesús. Y ahora resulta que están diciendo que sea crucificado. Ahora prefieren a Barrabás. Pero sabes, interesantemente, esta es una elección que diariamente todos nosotros tenemos que librar. Todos tenemos que hacer esta elección. Enfrentarnos constantemente con esta decisión de escoger entre Cristo y Barrabás. Honestamente, es el engaño, es la verdad, es la paz o la violencia, el amor o el odio, la lealtad o la ilegalidad, la humildad o la arrogancia. Y vivimos constantemente decidiendo si vamos a actuar piadosamente o vamos a actuar de acuerdo a cómo nos lo dicta nuestro corazón. ¿Vamos a actuar como nos dice la palabra de Dios o vamos a actuar como nos lo dice el mundo? Constantemente tenemos que tomar una decisión, una elección de qué es lo que vamos a hacer allí. Pero en medio de todo eso, por supuesto, estaban los principales judíos que empezaron a incitar a los que estaban allí para que todos gritaran a viva voz que preferían que fuera el mismo Barrabás el que fuese soltado, el que fuese liberado. Todos comenzaron a gritar. Algo que llama la atención. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ese cambio tan drástico? ¿No eran ellos los que decían Hosana, Hosana, hablando de Jesús? ¿No eran ellos los que alababan a Jesús y ahora le están diciendo no, que sea crucificado? Pero sabes, el corazón humano es así. Y tenemos que tener cuidado que hoy no estemos alabando a Dios y de un instante después estemos cometiendo pecado ante el mismo Dios. Que en un momento determinado que querramos hacer las cosas bien y 2 segundos después estemos insultando al mismo Cristo con nuestras acciones. El ser humano podrá tener mucho ánimo y decir te alabo Dios, aquí estamos. Y al instante siguiente nos podemos dejar llevar por las corrientes de este mundo. Porque qué fácil es hacernos llevar por la multitud. La multitud estaba allí. La multitud escuchó a los discípulos cuando venían entrando con Jesús. Y ahí empezaron a decir Hosana y la multitud empezaron a gritar. Y ahora los principales judíos empiezan a decir que entreguen a Barrabás, que crucifiquen a este. Y todos empezaron a decir que entreguen a Barrabás y a este lo crucifiquen. Qué fácil es dejarse llevar cuando estamos en la multitud. Dejarse llevar por amigos, dejarse llevar por la gente y no por Cristo. Y no seguir a Jesús. Qué fácil es escuchar al mundo y no ver al maestro que estaba allí. Allí se encontraba Pilato. Pilato sabía que podía él causar la libertad de Jesús. Idea este plan. Vamos a ver cuál de los dos puedo soltar. Pero su plan fracasa. Inmediatamente cuando ve esto dice, bueno, vamos a azotarle. Lo entregan para que sea azotado. La palabra de Dios dice que después que lo azotan, después que prácticamente destruyen su cuerpo con estos azotes, Él les saca al frente para que ellos puedan volver a verlo. Allí tal vez con la idea, cuando lo vieran de esta manera, sintieran ese dolor, esa compasión y pudieran dejarlo libre. Sin embargo, ellos insistían que Él fuera crucificado. Pilato dice, bueno, que su sangre sea sobre ustedes, y va y se lava las manos. Como queriendo decir, yo no tengo nada que ver con la muerte de este inocente. Pero sabes,
Por supuesto que tiene algo que ver. Claro que sí, porque resulta que Pilato tenía toda la posibilidad de dejar libre a Jesús, de declararle inocente. Él sabía muy en el fondo que Jesús era inocente, que Jesús debería de estar libre, que los cargos por los cuales estaban acusando a Jesús eran infundados. Pero prefirió ser amigo del César que amigo de Jesús. Prefirió seguir y servir al César, seguir y servir a la multitud. Prefirió estar con bien allí delante de la multitud que decirle a la multitud: nada, yo voy a seguir a Jesús, yo creo que este hombre es inocente. Sin importar lo que la multitud diga, yo creo que él es inocente. Sin embargo, él prefirió escuchar a la multitud en vez de ver la inocencia de Jesús. Tenía todo a su disposición para hacer la diferencia, la cual no hizo. Tenía todo a su disposición para hacer algo más. El otro que se encontraba allí en ese escenario era Barrabás. Barrabás, acusado de homicidio, acusado de revueltas, acusado de insurrección, acusado de hacer una rebelión. Por supuesto, a Jesús también injustamente lo acusan de rebelión, porque a este había que acusarle de algo. Así que él es acusado junto con alguien que es inocente. Él ve que este que es inocente empieza a tomar su lugar y queda él libre. El día siguiente, sabe que esa cruz que estaba en el medio le correspondía a él. Esos clavos que le traspasaron eran para él. Él sabe que ese Jesús tomó su lugar allí en la cruz. Él sabe que ese tomó su lugar, fue acusado por sus pecados. Los pecados que él había cometido se los colocaron a Jesús. Barrabás le colocaron completamente sus pecados sobre Jesús y fue condenado allí en la cruz. En vez de Barrabás pagar por sus delitos, el que terminó pagando en la cruz fue el mismo Cristo Jesús cuando murió. Barrabás queda libre. Pero hay algo que me llama la atención, y es que en la palabra de Dios, después de allí no encontramos nada acerca de Barrabás. No podemos decir mucho sobre él porque no aparece allí. ¿Qué habrá sido de la vida de él? Tal vez podrán hacer películas, libros, documentales acerca de él. Pero la palabra de Dios no menciona nada acerca de Barrabás. Y pudiéramos decir tú y yo, ¿cómo es posible? Jesús tomó su lugar de ser un hombre, porque era un hombre fiero, un hombre violento, un hombre que no le importaba nada, que había causado revueltas, que había ido en contra de Roma. ¿Cómo es posible que alguien con ese ímpetu no pudiera ocasionar algo después en favor de Jesús? Pudiéramos pensar, Jesús murió por él, le debe su vida completamente. Barrabás debería de estar agradecido el resto de su vida por Jesús e incluso comenzar a predicar más que nunca. Cuando leemos acerca de la iglesia primitiva, allí debería de estar Barrabás. Barrabás debería ser el primer predicador. Barrabás debería ser el que anuncie con fuerza acerca de ese que murió por él.
Barrabás debería estar en todo el resto, desde allí en adelante, de la palabra de Dios y aparecer en cada versículo y cada capítulo de la Biblia, porque Cristo murió por él. Barrabás también pudo hacer la diferencia, así como lo pudo haber hecho Pilato. ¿Y qué pasó con Barrabás? No aparece después en la palabra de Dios. Pero hay algo que me llama la atención, y es que ese mismo Cristo Jesús tomó el lugar tuyo y el lugar mío allí en la cruz. Mis pecados por los cuales se me acusaban fueron colocados sobre él en la cruz. Tus pecados por los cuales te eran contrarios a Dios y te separaban de él fueron colocados en la cruz cuando él fue clavado allí. Ese debió haber sido nuestro lugar y esos nuestros clavos también. Y si yo soy tan arrogante de decir por qué Barrabás no aparece en la historia de la iglesia primitiva y por qué no hizo algo más allá, también debo decir qué pasa conmigo y no estoy haciendo lo suficiente para que mi nombre sea inscrito en la historia sobre lo que yo estoy haciendo en esta década por mi Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la diferencia de lo que estamos haciendo? Es muy fácil señalar a Barrabás. Es muy fácil señalar a Pilato que no hizo nada. Pero la pregunta, ¿tenemos todo a la disposición para hacer la diferencia? La pregunta, ¿no fue Cristo Jesús el que murió por ti y por mí? ¿Estamos haciendo la diferencia? ¿Estamos impactando de tal manera, de una forma tan trascendental, que estamos causando un impacto absoluto en todo lo que nos rodea? Y todos puedan ver la gloria de Dios a través de nuestra vida, o estamos viviendo vidas comunes y a veces hasta peor que el resto de la sociedad. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo estás viviendo en este tiempo? ¿Qué es de tu vida? ¿Estás impactando a los que te rodean? ¿Estás causando un impacto positivo a los que te rodean? ¿Estás creando algo que le cause a la gente la sed de buscar de Dios? ¿Estás escribiendo tu nombre con letras indelebles en la historia espiritual de la humanidad? Dios nos ha colocado en un momento histórico crucial donde podemos hacer la diferencia, porque Dios nos ha dado todo para hacer la diferencia. Nos ha puesto a la disposición recursos, nos ha puesto a la disposición cosas. Pilato no hizo nada, lo estamos haciendo tú y yo. Barrabás no fue trascendental, lo estás haciendo en este momento. No es muy fácil tal vez señalar a aquellos que vemos que no hicieron nada, pero es que las mismas oportunidades las estamos teniendo. Y es que la misma gracia de Dios que abrazó a Barrabás es la que nos ha abrazado a ti y a mí y nos ha alcanzado. ¿Qué vamos a hacer entonces? Simplemente Cristo tomó nuestro lugar y nosotros desaparecemos de la historia y nuestro nombre nunca más ser mencionado. O simplemente tenemos la oportunidad como Pilato para hacer la diferencia y tampoco hacemos nada. ¿Qué vamos a hacer? Hagamos la diferencia. Para eso Dios nos ha puesto en esta
etapas de la historia de su iglesia para hacer la diferencia, para impactar, para causar que la gente pueda ver su gloria a través de nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Dios quiere ir más allá a través de ti. Ahora, en el escenario no está Pilato, Barrabás y Jesús. En el escenario estamos tú y yo. Y tenemos que decidir si sentimos que ya somos libres, porque Cristo tomó nuestro lugar y nos dejan libres como Barrabás. Simplemente nos lavamos las manos y no tomamos partido sobre lo que ocurre en la humanidad. O allí en ese escenario agarramos a Cristo y lo mostramos como el Rey y Señor de la humanidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dios desea que nosotros mostremos a Él y no que nosotros desaparezcamos o querramos mostrarnos a nosotros mismos. Que en vez de mostrarlos a Él, que querramos estar bien con la población, la gente, el mundo, la multitud. Es preferible estar bien con Dios y vivir con Él por toda la eternidad que estar bien con el mundo y vivir sin Dios por la eternidad. Mostremos a Dios, hagamos la diferencia. En verdad podemos ser trascendentales, porque Dios ha dispuesto todo para ti y para mí. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, porque Cristo Jesús nos hizo libre de la condenación. Él tomó nuestro lugar en esa cruz. Él murió por nuestros pecados. Lo que teníamos que haber pagado, Él lo pagó allí. Y ahora, oh Dios, queremos hacer la diferencia. No queremos seguir viviendo vida simple, sino que queremos trascender mostrándote a ti. No para que nos vean a nosotros, sino por amor a ti. Gracias, Padre. Ayúdanos a hacer la diferencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permíteme darte una bendición final. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga a nuestra amada nación.